Bien, ahora vamos con las competencias de la Corte Internacional. Según un informe presentado por el representante permanente alterno de México ante las Naciones Unidas, Juan Manuel Gómez Robledo, y que reseñó la semana pasada el medio Últimas Noticias en Venezuela, una de las principales críticas que suelen esgrimirse en contra de la CIJ tiene que ver con los límites de su jurisdicción, la cual requiere del consentimiento de los estados involucrados en un asunto específico. Esa crítica parte de que hoy únicamente 73 estados reconocen la jurisdicción obligatoria de la Corte, lo cual equivale a poco más de un tercio de los estados miembros de las Naciones Unidas. Los poderes de la Corte se han visto limitados por carecer de poder de hacer ejecutar la sentencia o resolución dictada por el Tribunal Internacional, siendo que la única manera viable que se ha encontrado y suele aplicar ante los incumplimientos de las resoluciones por parte de los estados condenados es la imposición de multa, las limitaciones al cupo de exportación o importación, la denegación o acceso a financiamiento internacional, restricciones de comercio internacional, bloqueo comercial en general o hasta militar en casos de suma gravedad. Este organismo fue creado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945 e inició su actividad en 1946. Pero en el caso venezolano, en el caso del Esequibo, históricamente la CIJ ha realizado omisiones y actuaciones que levantan sospechas en torno a si hará ahora aportes para preservar la paz entre los dos estados, Venezuela y Guyana, o por el contrario, añadirá una rayita más al enorme tigre de descrédito de las Naciones Unidas. El representante de México ante las Naciones Unidas destaca la posibilidad de que la Corte conozca una controversia bajo la doctrina del Forum Prorogatum, una que dedica que un Estado puede iniciar de manera unilateral un procedimiento sin que su contraparte haya manifestado que reconoce la jurisdicción de la CIJ para el asunto en cuestión. Sin embargo, aclara que la Corte no puede tomar acción alguna hasta tanto el Estado contra el que se presentó la demanda consienta la jurisdicción de la CIJ. Y aquí Venezuela tiene la partida trancada. Así como en su momento, y vamos a hacer rewind acá para apuntar, cuando Estados Unidos fue demandado ante la CIJ por haber financiado, organizado, equipado a los grupos paramilitares conocidos como Contras en contra del gobierno sandinista en Nicaragua en la década de los 80. En ese momento, su embajador ante las Naciones Unidas, Jane Kirkpatrick, desdeñó a la Corte como un, abro comillas, cuerpo medio legal, medio jurídico y medio político que las naciones a veces aceptan y a veces no. Cierro comillas. Hoy, sin importar la administración de turno, Estados Unidos sigue sin reconocer la sentencia impuesta por la Corte Internacional de Justicia. Y siguiendo el mismo hilo de la historia, y aún sabiendo el prontuario de Estados Unidos en el crimen contra los sandinistas, Estados Unidos se zafó y ninguneó a la Corte que hoy pretenden imponer como juez supremo a la defensa territorial de Venezuela. Ahí les dejo ese dato, se los dejo reposando. Quien quiso vio, quien quiso oyó, quien quiso entendió. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.